Veamos la herramienta de cubierta. La herramienta de cubiertas en las herramientas de diseño se encuentra aquí, y vamos a ver primero la ventana de definición de la herramienta. En geometría y posicionamiento veremos que la altura que nos está mostrando aquí es la altura que se refiere a la línea pivote de la cubierta. La línea pivote es un vector, una línea sobre la que la cubierta se va a construir. Esa línea pivote está determinada por una altura a la planta de construcción y al cero de proyecto. Aquí nos está determinando qué tipo de construcción general vamos a construir. El primer caso es el de una cubierta de plano simple y el segundo es el de una cubierta de plano múltiple. Veremos ahora las dos opciones. El ángulo de inclinación, que en el caso de la cubierta simple es un único plano, y en el plano de la cubierta múltiple nos permite, como vemos aquí en la geometría del plano múltiple, tendríamos en el primer plano nos aparecen los 45 grados, que son estos, pero después podemos ir añadiéndole planos distintos con inclinaciones diferentes y altura de quiebro del plano. Podríamos añadir más, un tercero, este sería 30 grados, podríamos darle ahora por ejemplo otros 45 grados, y aquí iremos viendo cómo se va transformando. Podríamos darle incluso otro más y ahora poner aquí 30 grados, tal forma que podríamos ir añadiendo y alturas de quiebro. Si esta altura se la damos por ejemplo con 4 metros en vez de con 2, pues vemos que efectivamente la altura entre planos va variando. Vamos a ir eliminando las que no queramos. Vamos a eliminar la 4, la vamos a borrar, la 3 también, y dejaremos solamente esos dos planos. También podríamos, tanto en un plano como en otro, darle un alero. Vamos a suponer en este caso que lo vemos más claramente. Hay una proyección de alero con un desplazamiento que ahora está en 80 centímetros, pero podríamos determinar otra medida o hacerlo manual punto a punto. Bien, en cualquiera de los dos casos, en plano simple o plano múltiple, en planta y sección tenemos las opciones ya habituales de vista en planta, en qué plantas queremos ver la cubierta. Ya hemos visto en todos los casos, piso de origen solamente y en otros también. Cómo queremos verla en planta, la visualización en planta de sección real, sección más proyección, solo sección o contornos. Visualización al rango de planta o todo el elemento, al límite de visualización absoluto también. La sección de la cubierta, con qué estructura se va a seccionar, si con una trama del tipo que queramos o incluso tramas compuestas. La superficie de corte, con qué colores, líneas y fondos lo va a hacer. Los contornos y las tramas envolventes, que podemos elegir también cualquiera de las que aparecen aquí. Si queremos que la trama envolvente se alinee a la pendiente, sería esta la opción. Y si queremos que se distorsione con la pendiente, también sería posible. Es decir, distorsionarla con la pendiente es que si estamos utilizando la trama de teja en planta tendrá una visualización de una medida entre teja y teja, y sin embargo, si la vemos en un alzado o en una sección, se comprimirán las distancias, porque aquí le hemos pedido que distorsione la pendiente, distorsione la trama con la pendiente. En el modelo podemos elegir el ángulo con que el borde de la cubierta se va a mostrar. Podemos ver que tenemos un ángulo vertical
perpendicular al plano de cubierta u otro ángulo que definiremos aquí. Listar y etiquetar y etiquetas y categorías se va a comportar de la misma forma que para otras herramientas de construcción. Ya hemos visto su función estructural dentro del edificio, su posición respecto a él, clasificación del elemento, después cuál es su estado de rehabilitación, la función que cumple en el proceso de rehabilitación en caso de que existiera, y las propiedades IFC si queremos exportarlo para abrirlo con otros programas BIM. Vamos con esa configuración si es válida. Vamos a construir ahora primero una cubierta de plano simple y con diferentes métodos. Primero de ellos vamos a hacer una cubierta punto a punto, viendo primero que la altura de la línea pivote la tenemos a 1,50. Bueno, como muestra nos puede servir. Y vamos a primero definimos cuál es la posición de la línea pivote, que es esta que acabamos de marcar. Es indiferente que ahora la marquemos muy larga o muy corta, da un poco igual. Y ahora nos pide hacia qué lado crecerá la cubierta, si hacia ese lado o hacia este. Vamos a pedirle que crezca hacia ese, y ahora nos pide construir el polígono de la cubierta. Pues, por ejemplo, quiero que sea así. Y cerraríamos el polígono. Este sería, ya vemos que el contorno de la cubierta no tiene por qué coincidir con la dimensión de la línea pivote. Lo que sí coincide es que la línea pivote va a determinar el arranque de la cubierta. Si la vemos en 3D, aquí lo tenemos, donde está la posición de la línea pivote de cubierta y crece hacia allá. Vamos a la planta. Vamos a construir ahora la misma cubierta, vamos a recoger atributos de esta y ahora vamos a utilizar ese otro método de construcción. Vamos a vincular a red. Primero línea pivote, ya vemos que puede elegir la distancia que quiera, esta va a crecer para allá, y ahora quiero construir una cubierta pues como esta. Si la vemos en 3D, veremos las dos. Están las dos colocadas a la misma altura. Vemos que las líneas pivote están en la misma altura, pero tienen diferentes geometrías. Volvamos a la planta y vamos a construir ahora esta misma, que es el método de construcción de rectángulo girado. Pues puedo girar, por ejemplo, así. Crece para este sentido y vamos a hacerla pues, sea así y así. Volvemos a ver en 3D todo y ahí vemos que todas tienen la misma cota de arranque, todas tienen la misma pendiente de inclinación, pero distinta geometría. Bien, vamos a suponer ahora que queremos hacer una cubierta de plano múltiple. Vamos a desvincular y vamos a hacer primero una cubierta punto a punto. Este caso vamos también a pedirle que no queremos que tenga dos planos de cubierta, solamente queremos que tenga uno. Vamos a borrar ese plano y tendrá 45 grados. Vamos a decirle que tenga 30 grados, que será el que nos aparezca aquí también. Estos dos planos, estos dos ángulos, podemos configurarlo aquí y cambiar a ese, o aquí y cambiar a este, como hemos hecho. Vamos a decirle que OK. Ahora vamos a colocar varios puntos para formar una cubierta un tanto singular, como por ejemplo esta. Ya vemos que en planta aquí tenemos la línea pivote de cubierta, es esta que aparece en línea continua, y toda la cubierta aparece en línea discontinua, puesto que se va a producir por encima de el plano de corte de planta. Si la seleccionamos y la vemos en 3D, es esta la cubierta, que se ha generado de una forma rápida y muy sencilla. Ya veremos cómo editarla. También podríamos haberlo hecho con varita mágica
asociando la cubierta a alguna polilínea. Vamos a hacer un caso, un ejemplo. Por ejemplo, vamos a construir una polilínea como esta. Por ejemplo, ahora vamos a bloquear coordenada y cerramos aquí. Vamos a hacer una cubierta como esta. Nos acercamos, recogemos sus atributos con Alt, clic. Y ahora, acercándonos con el cursor, cuando lo detecta, barra espaciadora, clic. Construye una cubierta igual que esta. Vamos a seleccionar las dos y las veremos las dos en 3D. Son cubiertas exactamente del mismo tipo, colocadas en a la misma altura, pero con geometrías diferentes, aunque construidas por el mismo método. Vamos a hacer otra cubierta ahora y vamos a elegir esta, la de método rectangular. Haremos un clic y extendemos el polígono de la cubierta. También es de plano múltiple. Podríamos ahora elegir solo de dos planos. Elegiríamos el polígono como se va extendiendo y nos fijamos en lo siguiente. Como solo tiene dos planos de cubierta y dos faldones, en la intersección de los dos aparecerá la cumbrera de la cubierta, y fijémonos que si domina esa como longitud, la cumbrera se va a colocar en esa misma dirección donde corresponde. Si acortamos así, se pondrá ahora la cumbrera en la otra dirección. Por ejemplo, vamos a cerrar de esta forma. Vamos a seguir viendo ahora, vamos a ver todo en 3D, todas las cubiertas que hemos ido construyendo, y aquí, como vemos, se ha puesto una cubierta con dos faldones de plano simple, como está ahí. Vamos a la planta nuevamente y ahora podríamos hacer lo mismo que hemos construido para este método, rectángulo poligonal y rectángulo de dos planos solamente, o girándolo. No lo haremos, es simplemente lo mismo pero girando con un ángulo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de edición de la cubierta. Vamos a borrar todas estas y vamos a crear cubiertas nuevas. Con la herramienta de cubierta seleccionada, Control A, selecciono todos y puedo borrar. Aquí me ha quedado un forjado que me puede servir para hacer algún ejemplo. Vamos a crear algunas cubiertas ahora que nos puedan servir como ejemplos de edición interesantes. Vamos a crear primero una en esta cubierta, en ese perímetro que tenemos. Esta cubierta nos puede valer como está, con un alero de 30. Vale. Nos acercaríamos con la barra espaciadora, clic. Ahí tendríamos la primera. Vamos a crear ahora otra línea que podría ser, pues, por ejemplo, algo así. Supongamos que algo como esto. Y vamos a crear una cubierta igual que esta. La vamos a adaptar primero a esa geometría. Y veremos qué cambios podemos hacer. Incluso podríamos ahora construir otra cubierta de faldón simple, por ejemplo, como esta. Esta es su línea pivote, queremos que crezca para allá y vamos a construirla así. Y ahora haremos otra aquí con esas dimensiones, que crezca para acá de esta forma. Empezaremos con el ejemplo aquí. Vamos a seleccionar estos dos faldones de cubierta, los vamos a ver en 3D. Aquí los tenemos. Y vamos a hacer que estos dos planos de cubierta, que se comportan como cubiertas individuales, dos planos simples, se relacionen en una única cubierta con un caballete común, una cumbrera común. Vamos a ver cómo resolvemos esta cuestión. Seleccionamos primero una de ellas y ahora acercamos el cursor a la parte alta del otro plano de cubierta
acercamos aquí y cuando lo detecte con el símbolo de Mercedes, control clic. De esa forma esta cubierta se ha alargado hasta la teórica línea de intersección de los dos planos. Ahora haremos lo contrario. Seleccionamos este, vamos a la parte alta de esta cubierta, cuando la detecta, control clic. Y ahora se unen en esa línea común, es una recta de intersección común de los dos planos. Pero si además queremos que los dos planos se unan definitivamente, pues por ejemplo voy a decidir que este punto, quiero mover el nodo, lo llevo hasta aquí, y este, por ejemplo, el de la otra cubierta, por ejemplo, me lo llevo hasta ahí. Con lo cual he construido una cubierta con dos planos simples que en principio eran dos planos independientes sin formar una cubierta. Vamos a ver en esta otra de aquí, seleccionamos la cubierta, veremos que si selecciono un borde, por ejemplo, y le digo que quiero añadir un punto, lo que está sucediendo es lo siguiente si lo veo en 3D. Si giro el plano de cubierta, veo que efectivamente este alero que aquí era recto de aquí a aquí, ahora se ha deformado con ese punto, y por alargar en planta la posición de este punto, lo que hemos hecho ha sido descender la cota del punto para adaptarse a la pendiente del faldón. Lo mismo podríamos hacerlo con cualquier otro alero. Por ejemplo, si seleccionamos ahora este y le pedimos que nos lo redondee, hará exactamente lo mismo. Como vemos aquí, lo que ha hecho ha sido redondear, ha redondeado el plano de cubierta para adaptarse a esa curva. Si vamos a la planta, vamos a seleccionar nuevamente. Ahora le decimos que nos lo haga por aquí. Queremos redondear y veremos lo que sucede. Veremos que el efecto es diferente de haberlo hecho en 3D a haberlo hecho en la planta. Lo vemos claramente aquí. Aquí lo ha alargado y aquí lo ha contraído, ha subido. Vamos a volver a repetir en este caso con este alero. Redondeamos aquí, vemos que podemos, ahí estamos viendo qué está sucediendo claramente. Fijémonos que las posibilidades son prácticamente infinitas en cuanto a la modificación de la cubierta. También podríamos, si volvemos a la planta, modificar tocando el borde. Si tocamos el borde, pues ya sabemos que podríamos modificar toda la geometría haciendo un desplazamiento paralelo del borde, más pequeño o más grande, con resultados que podemos ver ahora. Ya vemos. Vamos a la planta y vamos a hacer alguna modificación en esta. Seleccionamos. Si ahora queremos que en esta vertiente no se viertan las aguas, en este faldón no viertan las aguas, voy a coger la cumbrera y voy a hacer un desplazamiento de la cumbrera. Arrastro la cumbrera hasta que me coincida ahí con el alero. De esta forma consigo que todas las aguas que vertían a este lado ahora no viertan a este lado, sino que lo hagan a los lados perimetrales. Podría hacerlo con cualquiera. Vamos a ver el resultado en 3D. Ya vemos que ahí lo tenemos. En este lado podría ser una medianera perfectamente, un muro de medianería que hubiese aquí que nos impidiese verter aguas para este lado porque son propiedad de otra finca o porque no interese. De esta forma hemos resuelto la cumbrera alargándola hasta esa línea.
Vamos a aclarar un poco ahora por qué esta visualización en esta cubierta. Cuando la construimos inicialmente se veía con este tipo de visualización de líneas discontinuas, sin más, porque toda la cubierta estaba construida por encima del nivel de corte de planta del modelo, que es el plano de corte de planta está a 1,10 y la cubierta se ha construido a 1,50, con lo cual toda la cubierta está por encima del plano de corte. Esta cubierta, como la hemos modificado alargándola a determinados puntos, extendiéndola paralelamente para que sea más grande, lo que le ha sucedido es que hay determinados puntos ahora de la cubierta que están por debajo del plano de corte y se ven en proyección, que es desde aquí hacia abajo. La sección de la cubierta es esta, ahí es justo la intersección con el plano de corte de planta, y el resto de la cubierta es la parte de la misma que está por encima de ese plano de corte. Vamos a hacer algún ejemplo ahora en el cual, como esta cubierta, vamos a decirla que la ponga desde el 0 de la planta, ¿ok? Y vamos a hacer una cubierta múltiple, vamos a generarla punto a punto, por ejemplo, es un poco indiferente ahora la forma que tenga, como esta, y ahora veremos que se produce lo mismo que ya veíamos allí, es decir, este punto de alero de la cubierta está, incluso nos lo dice en la paleta de información que aparece, dice altura de la línea pivote a 0, es decir, esto donde tengo ahora mismo el cursor apoyado es 0, va creciendo de altura hasta aquí, que estará a 1,50. 1,50 es la sección que está produciendo sobre la cubierta. Bien, vamos a ver en este ejemplo si colocamos unos pilares. Vamos a colocar unos pilares de diferentes tipos, por ejemplo, con 2,70 nos servirá que sepamos que atraviesa la cubierta con comodidad. Vamos a ponerle 50 centímetros. Vamos a colocar, por ejemplo, algunos por aquí. Y ahora vamos a colocar otros de mayor tamaño y además cilíndricos, por ejemplo, de 1 metro de diámetro. Vamos a colocarlos por aquí, por ejemplo, e incluso alguno más que sea inclinado con 60 grados. Y lo vamos a colocar pues aquí. Si seleccionamos todos estos elementos y los vemos en una vista 3D, aquí los vemos. Bien, vemos que los pilares son claramente cortos. Vamos a seleccionarlos y decirles que sean más altos para luego pedirles que se ajusten a la cubierta. Veremos cómo hacerlo. Vamos a seleccionar la herramienta de pilar, control A, se seleccionan todos los pilares, entramos en la definición de la ventana y vamos a decirle que tenga, pues por ejemplo, 10 metros. Que sepamos con seguridad que están atravesando, como lo vemos ahí. Bien, si queremos que esos pilares se ajusten a la cubierta, a la cara inferior de la cubierta, seleccionaremos todos los pilares o cualquier elemento que atravesara la cubierta. Vamos a seleccionar todos los pilares de la misma forma que hemos hecho antes. Ahí lo veo. Y voy a seleccionar además la cubierta. Pulso la tecla Shift, cubierta seleccionada. Con todos los elementos seleccionados, pilares y cubierta, pulso botón secundario, conectar, recortar elementos con cubierta o estructura compleja. Selecciono esa opción y ahora me pregunta que seleccione la cubierta con una estructura cortante. ¿Utilizar la cubierta seleccionada actualmente? Sí, pues recortaremos. Y vemos que efectivamente la ha recortado todos esos elementos y si los vemos por abajo, aquí están. Y la intersección de estos elementos con el plano de cubierta es exacta. Vamos a volvernos a la planta, seleccionamos y ahora vamos a crear un hueco en una cubierta. Bien, vamos, y además lo haremos en un ejemplo con lo que llamamos un atrio de cubierta y lo veremos fácilmente.
Vamos a hacer una cubierta. Así. Pues por ejemplo con este tamaño generoso. Ahora vamos a seleccionar la cubierta. Bueno, primero vamos a marcarnos una referencia con una línea. Vamos a cambiarla de color. Si queremos que sea así, pues por ejemplo, queremos crear un patio que llegue desde aquí. Pues vamos a hacerlo mejor de esta forma. Ahí. Ahí. Quiero crear este patio dentro de esta cubierta. Bueno, pues lo haremos de la siguiente forma. Seleccionamos la cubierta y ahora la línea pivote que está aquí, decimos que queremos crear un hueco. Queremos crear un hueco y ahora seleccionamos exactamente el hueco que queremos crear. Ese. Si nos fijamos, ya nos ha colocado una cumbrera aquí y nos ha creado la cubierta que queríamos. Si la seleccionamos, aquí lo tenemos. Es decir, vamos a volvernos a la planta y revisamos lo que hemos hecho. Volvemos incluso para atrás con el proceso. Una vez que ya tengo la cubierta construida, le he definido una línea para que marque el extremo del patio. Bueno, pues selecciono la cubierta y ahora en la línea pivote, que es esta, hago un clic para que aparezca la paleta flotante y le digo que quiero sustraer un polígono, es decir, voy a abrir un hueco y ahora me pregunta cuál es el polígono que quiero sustraer. Pues lo marco de aquí a aquí y ya lo hace de forma automática.